Estamos con nuestro cubreboca, hay gente enferma, esto pues es así y solo por precaución hay hermanos que están enfermos en casa, estemos orando por ellos y sabemos que nuestro Dios es el que sana, el que provee la sanidad en nuestra vida y en ellos. Clamamos al Señor para su pronta recuperación, hermanos. Y también en cuanto a las despensas, hermanos, no dejen de apoyar con lo que pueda. Ya se han reunido algunos artículos para tratar ya, primero Dios, de complementar lo que deseamos y ir armando las despensas con todo lo básico, si Dios lo permite. Gracias, hermanos, por todo su apoyo, por la disposición que han mostrado para él. Que el Señor siga bendiciendo su trabajo, que el Señor les siga aprovechando. Pues bien, hermanos, vamos a la Escritura, por favor. Vamos a la palabra de Dios. Les pido que se ponga de pie. Seguimos con nuestra serie Hacedores de la Palabra en la carta de Santiago. Es vivir una fe práctica, hermanos, lo que Dios desea en nuestra vida. Quiero retomar desde el verso 1, capítulo 2, Santiago 2:1. Voy a retomar desde el principio porque estamos en la segunda parte y vamos a leer hasta el verso número 13. Santiago 2, del 1 al 13. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces por malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amad a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometeréis adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por permitirnos reunirnos como iglesia, como tu cuerpo, Señor. Hoy estamos aquí, Padre, porque así lo has permitido. Te pedimos que por la obra de tu Espíritu nos des dirección, que sea con nosotros, ayudándonos, guiándonos, Señor, para poder exponer, Señor, pero también para entender tu verdad de una manera correcta. Ayúdanos, Padre, a que así sea para la edificación de nuestras vidas y para tu gloria, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.
El título, hermanos, usted lo sabe, es la segunda parte, el pecado de hacer acepción de personas. El pecado de hacer acepción de personas. Y es la segunda parte. ¿Sí? Hace 8 días, hermanos, el Señor nos permitió hablar acerca de 3 razones por las cuales no debemos caer en el pecado de hacer acepción de personas. Si usted lo recuerda, vimos que no debemos caer en este pecado porque el creyente debe ser congruente con la fe que profesa. Debemos ser congruentes con lo que el Señor nos enseña en su palabra. Vimos también que no debemos caer en la acepción de personas porque el creyente no debe tratar a las personas por su apariencia. Y también vimos que no podemos caer en hacer acepción o favoritismos de las personas porque como creyentes no debemos hacer juicios con malos pensamientos. Ahora en esta segunda parte, hermanos, vamos a continuar y vamos a ver también ahora 3 razones de peso, hermanos, para no caer en este pecado de hacer acepción de personas. 3 razones de peso, 3 razones importantes por las cuales no debemos caer, hermanos, en este pecado que es grave a los ojos de Dios. No debemos caer en él porque si caemos, número 1, estaremos despreciando a aquellos a quien Dios ha honrado. Número 2, no debemos caer en hacer acepción de personas porque si caemos en ello, estaremos transgrediendo los mandatos de Dios. Y número 3, si caemos en hacer acepción de personas, estaremos olvidando, hermanos, que algún día entregaremos cuentas delante de Dios de todo lo que hagamos en esta tierra. Entonces vayamos a la primera razón, hermanos, en esta ocasión, por qué no debemos caer en este pecado. Es porque si caemos en él vamos a despreciar a quienes Dios ha honrado. Santiago 2:5, hermanos. Estemos ahí, por favor. Santiago 2:5. Dice Santiago: hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que ha prometido. ¿A quiénes, hermanos? A los que le aman. Y dice: hermanos míos amados. Una vez más, el corazón amoroso, el corazón de pastor de Santiago, llama la atención de ellos y les dice: oíd. Él les está diciendo, hermanos, pongan atención porque lo que les voy a decir es algo importante. Y les hace una pregunta cuando les dice: pongan atención. Oíd, él les pregunta: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hace esta pregunta Santiago, hermano. Y dice: ¿no ha elegido quién? Dios mismo. ¿A quiénes? Dice: a los pobres. Santiago, hermanos, no hace aquí referencia a los pobres en espíritu. Aquí está haciendo referencia a los pobres que tienen una condición difícil económicamente. Son pobres de manera económica. Aquellas personas, hace referencia Santiago, a esas personas que por su pobreza económica, hermano, son despreciados. Aquellas personas pobres que por su condición económica la gente los mira como menos. Sobre todo las personas que están en un nivel alto económico miran a estas personas, a esta porción de la sociedad. A los pobres los hace como menos, los ve como inferiores. A esas personas pobres en este sentido es a los que Santiago está refiriéndose aquí. Y le dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Una pausa aquí, hermanos. Dice de este mundo. Una mejor traducción, escuche, esto es muy importante para entender el contexto. Dice aquí de este mundo. Una mejor traducción más precisa dice: a aquellos pobres para el mundo, es decir, aquellos que al criterio del mundo son pobres. Esto cambia, hermanos, el sentido de lo que hoy vamos a estudiar.
Ya no es el sentido llano de decir a los pobres de este mundo, sino es decir a los pobres que el mundo considera pobres. A los que a los ojos del mundo para ellos son pobres. Personas, hermanos, para personas con un fuerte poder adquisitivo, para esas personas, hermano, para personas verdaderamente ricas, ¿qué creen que somos nosotros para ellos? Somos pobres, hermanos. Para gente que tiene mucho dinero, para empresarios, nosotros somos pobres. Somos pobres delante de ellos, nos consideran como pobres. Pobres por no ser empresarios, tal vez, pobres por no tener autos de extremo lujo, somos pobres para ellos. Pobres en el sentido de no tener tal vez a nuestros hijos estudiando en el extranjero, como la gente que es rica, puede hacerlo, hermanos. Pobres tal vez por no viajar como ellos viajan. Pobres por ser empleados, tal vez sus empleados, ¿sí? ¿Por qué no decirlo? Así somos, hermanos, considerados ante el mundo, o para el mundo, para aquellas personas que tienen mucho dinero, que son ricos. Así nos puede ver el mundo, hermanos, en este contexto. Pero ¿saben? No somos pobres a los ojos de Dios. No somos pobres a los ojos de Dios. Para Dios, hermanos, nosotros somos bendecidos y bienaventurados. Sí. Para otras personas tal vez nos vean como en el otro extremo. Habrá personas que a nosotros nos vean como ricos, ¿no es cierto? Hay personas que, hermanos, no tienen nada. Hoy desayunamos, hoy nos vestimos, hoy nos bañamos, hoy disfrutamos de lo que es el fruto del trabajo de nuestras manos, de lo que Dios nos ha bendecido, ¿no es cierto? Y tenemos una ropa, e incluso nos podemos dar el lujo, hermanos, porque así lo puedo decir, de poder escoger qué ponernos hoy. Hay personas, hermano, que no tienen esa posibilidad. Hay personas que hoy, hermanos, se tuvieron que levantar tal vez para ir a un crucero, tal vez para ir a trabajar, sin haber tenido nada para alimentarse, hermanos. Esa es la realidad que vivimos. Hay personas, hermanos, que a nosotros nos pudieran ver como ricos. Los dos extremos, las dos vertientes, hermanos, de las cosas, hablando de riqueza y pobreza, ¿sí? Sobre todo esas personas, hermanos, que son pobres, verdaderamente pobres, que nada más tienen la ropa a veces con la que visten, en ocasiones ni comida. Sobre todo esas personas que menos tienen, que muchas veces son las que reciben un trato injusto de la sociedad. Son las que muchas veces reciben el menosprecio de la sociedad y sobre todo de las personas que más dinero tienen. Alguien dijo lo siguiente: mientras las personas sigan siendo seres humanos que no han nacido espiritualmente, los pobres tristemente seguirán siendo menospreciados, ocupando un lugar inferior en nuestra sociedad. Y la única esperanza para ellos es el Señor Jesucristo. Fin de la cita. Santiago nos está, hermanos, diciendo que es a las personas pobres a quienes Dios ha seleccionado. Escuche, Dios ha elegido a esas personas pobres para ser ricos en fe. Ricos en fe, hermanos. La fe que ha venido de parte de Dios en su gracia a nuestra vida. Esa riqueza espiritual de poder levantar nuestras manos, de saber que estamos alabando al Dios vivo y verdadero sin haberlo visto. Esas riquezas en fe, hermanos. Esas riquezas en fe de saber que sin haber visto a Dios estamos completamente convencidos que Él regresará, que Él es con nosotros, que Él estará con nosotros en esta tierra hasta el fin del mundo y que Él vendrá un día por su iglesia para morar para siempre con Él. Esas riquezas en fe que solamente sus hijos las tenemos. Él ha elegido, hermano, que usted tenga esa
fe que le ha traído a la salvación para tener ahora una vida diferente, una vida con esperanza, no como caminábamos anteriormente, hermanos, sin fe y sin Dios y sin esperanza. Hoy el Señor, y siempre lo ha sido, es con los que le temen, hermanos, y lo es para siempre. Aún en la enfermedad, aún en la muerte, Dios, hermanos, es con nosotros. Esas son las riquezas en fe. Nuestra fe puesta, hermanos, en todas sus promesas. Esa fe que Dios ha puesto en nosotros por un favor inmerecido, la cual nos ha llevado a la salvación. Por eso glorificamos el nombre de Dios. Por eso le alabamos, por eso venimos, por eso la gente, usted viene, algunos vienen de lugares más retirados, hermanos, a varios kilómetros, pero aquí están dando gracias a Dios, glorificando a Dios y sabiendo que el Señor nos sigue dirigiendo y nos sigue instruyendo por su palabra, porque en estas riquezas en fe sabemos que estamos en el verdadero Dios es Jesucristo, nuestro Señor, hermanos. Jesucristo nuestro Señor, hermanos. Eso es lo que nos está hablando hoy Santiago, hermano. Esa gente es rica en fe, que es de entre los pobres, hermanos, de donde Dios, a los ojos del mundo, esos pobres, es donde Dios ha escogido a la mayoría, y me atrevo a decirlo así, de sus creyentes, de sus hijos. A lo largo de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, se hace evidente que Dios tiene un cuidado importante para aquellos que son pobres. Acompáñenme a Isaías 3:14. Isaías 3:14. Le habla acerca de que el Señor, Dios Todopoderoso, viene en juicio, hermanos, contra aquellos que hacen acepción de personas, como lo hacían en aquel tiempo. Isaías 3:14. Dice la palabra de Dios: Jehová vendrá, ¿a qué, hermanos? A juicio, dice, contra los ancianos del pueblo y contra los príncipes. Escuche, contra la clase alta de aquel tiempo, contra ellos. Y continúa diciendo: porque vosotros sabéis que devorado la viña y el despojo de ¿quién? Del pobre está en ¿dónde? En tus casas. Porque has despojado al que menos tiene. Dice Jehová que vendrá en juicio hacia los ancianos y hacia los príncipes, porque despojaron a los pobres, y lo que los pobres habían trabajado ahora está en sus casas. Dios justo siempre, hermanos. Dios justo siempre. Y dice el verso 15 en una pregunta: ¿qué pensáis vosotros que majáis a mi pueblo? Dice que, es decir, significa que lo humillas, que lo aplastas. ¿Qué piensas tú que estás aplastando a mi pueblo? Y moléis las caras de los pobres, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esto es fuerte, hermanos, es tremendo, es Dios mismo hablando, que Él aplica su justicia con todo su poder cuando se comete la injusticia. Tarde o temprano Dios hará juicio de la injusticia, hermanos. Pero estamos viendo cómo en el corazón de Dios hay un trato importante por aquellos que tienen una condición económica precaria. Dios tiene cuidado, hermano, del pobre. Salmo 113:7. Este es nuestro Dios, iglesia. Dice: levanta del polvo a quienes, a los pobres y a los necesitados del basurero, dice. Lucas 1:52 y 53, hermanos, dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Vean lo que hace el Señor, hermanos.
A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los envió vacíos, dice la palabra de Dios. Vemos, reitero, hermanos, cómo Dios tiene cuidado del pobre y les ha tratado con gran consideración. Tanto que aquí en Santiago, en el primer versículo que hoy estamos leyendo, hermanos, afirma que Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe, pero también herederos del reino de Dios. Herederos del reino de Dios. Algo importante, Santiago, hermanos, no está diciendo que Dios se ha limitado su salvación exclusivamente para los pobres. No está afirmando eso, hermano. No, sino que como lo muestra la historia, que los pobres y los oprimidos se muestran más sensibles al Evangelio de Cristo que los ricos, que tienen su fe y su confianza en las riquezas. Hermanos, es evidente que los ricos son los que más son sensibles en el corazón a Dios. Hay una tendencia a ello, hermano. No estoy diciendo que todos los pobres, hermano, sean sensibles, pero la mayoría de los creyentes por ahí inicia el camino del Señor a la salvación a los que menos tienen. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esto es así? Porque cuando estamos limitados, cuando estamos en pobreza, cuando estamos en necesidad genuina, hermanos, es cuando la gente tiende a reconocer su condición y clamar a Dios. Mientras el hombre tiene recursos y su cartera está llena, hermanos, es más difícil que la gente vaya a Dios. Usted tiene trabajo, hermano. Gloria a Dios por él. Y aquí está. Gloria a Dios que tiene trabajo. Usted hoy está sano con achaques como todos, ¿no? Pero aquí está. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué pasa en la enfermedad? Es cuando más nos afligimos, hermanos. Es cuando más el Señor nos sensibiliza para decir: Señor, mira, ya fui al médico, ya compré medicinas, ya no tengo recursos, ya fui al médico, a los médicos. Señor, no puedo más, solamente tú puedes ayudar. Es ahí cuando, en esa pobreza, en esa necesidad grande, es cuando la persona clama a Dios. Cuando hay recursos, hermano, es más difícil que el corazón sea sensible y agradecido para con Dios. Para con Dios. ¿Recuerda la enseñanza de Jesús acerca cuando llegó ese joven rico, hermano, a buscarle y le dijo: Señor, yo te quiero seguir? ¿Sí? Ese joven rico deseaba seguir al Señor Jesucristo, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo, hermano? Porque no quiso repartir sus riquezas. ¿Con quién? Con los pobres, con los que menos tenían. No quiso hacerlo. Y llegó y le dijo: Señor, quiero seguirte. Bueno, pues no matarás, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso, Señor, lo he seguido. ¿Y no haces? ¿Solo te falta una cosa? Eso donde está puesto tu corazón, de eso donde está tu tesoro y lo que mueve tu vida, eso, repártelo a los pobres. Y entonces sí, sigue. No quiso hacerlo. Ese joven no quiso hacerlo porque le pudo más su posesión, su dinero, sus bienes, que seguir a Cristo. No quiso pagar el precio, hermano. Ahí lo vemos en la Escritura. Hay una tendencia de que al rico le es más difícil. No estoy diciendo que es imposible. El Señor salva a ricos y salva a pobres. Pero hoy nos está hablando que no debemos hacer acepción de personas. A los pobres no, porque ellos los ha elegido Dios. Si los menospreciamos, estamos menospreciando a quien Dios ha elegido para ser los herederos de su reino. Pero tampoco debemos hacer acepción y tener favoritismo por los ricos.
porque también es hacer acepción de personas. Y ahí no lo busquen, Mateo 19, 24. Otra vez os digo, le dijo Jesús a la gente que estaba ahí, hermano. Otra vez os digo, hablando del joven rico, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Estamos hablando, hermanos, la palabra de Dios. Y Jesucristo afirma, no está diciendo que es imposible, está diciendo que es más fácil. Es decir, hay una posición que es más fácil y hay una posición que es más difícil. ¿Sabe cuándo es más difícil? Cuando el hombre en su soberbia y en su altivez piensa que por sus recursos tiene lo que tiene y que no necesita a Dios. La gente allá afuera no necesita, piensan ellos que no necesitan a Dios, porque tienen un trabajo, porque tienen una carrera, porque tienen sus posesiones. Yo no necesito congregarme, tengo todo esto. Por eso no se congregan, mucho menos alaban a Cristo, mucho menos leen la Escritura, porque para ellos no es necesario. Para los hijos de Dios, hermanos, es nuestra vida. Amén. Es nuestra vida, Dios, es nuestra vida su bendita palabra, que nos guía, que nos alienta, que nos fortalece, que nos confronta para un bien, gloria a Dios, pero que también nos lleva a entender cómo Dios desea que vivamos, y hoy lo estamos viendo aquí. Hoy nos habla acerca de la acepción de personas. Ya nos ha hablado Santiago, tan solo en el primer capítulo, de muchas cosas, hermano, ¿sí? Acerca de las pruebas. Tengan por sumo gozo cuando les halléis en diversas pruebas, ¿no? Porque las pruebas tienen un fin en Dios, un fin bueno, fortalecernos, llevarnos a la madurez y al crecimiento. Si no hay sabiduría, pídasela a Dios, porque Él la da en abundancia y sin reproche. Y no digamos que el Señor tienta a nadie, porque Él no es tentado ni tienta a nadie, porque Él es Dios, Él es santo, son de nuestras propias concupiscencias. ¿No es cierto? Que somos entenebrecidos, arrastrados, y si no cuidamos nuestra santidad, llegamos al pecado. Todo eso nos ha hablado en el primer capítulo. Y nos ha hablado de que debemos ser hacedores y no solamente oidores. Hermanos, debemos, escuchen bien, por favor. La iglesia de Cristo, si nosotros nos decimos ser, debemos vivir la palabra de Dios. Aquel que no vive la palabra de Dios no es un hijo de Dios. Por lo tanto, no es un cristiano. Lo estudiábamos el jueves. Dios es el curio, Señor. Y si decimos que el Señor es mi Señor, es porque Él gobierna mi vida, porque Él nos dirige. Nadie que le diga a Jesús, mi Señor, Jesús es mi Señor, y no le obedezca, está cayendo en una tremenda contradicción. Para los hijos de Dios, para la iglesia de Cristo, Jesús es nuestro Señor, porque Él gobierna nuestras vidas. Porque cuando dice perdona, perdonamos. Porque cuando dice ama a tu enemigo, debemos de amar. Porque cuando Él dice santifícate, debemos santificarnos, hermanos. Amén, iglesia. Eso es el cristianismo, hermanos. Vivir la palabra de Dios. De eso trata Santiago. ¿Qué iglesia usted quiere ser, hermano? ¿Qué tipo de creyente quiere ser usted, hermano? Yo le pregunto, ¿qué tipo de creyente, lo más importante, pregunta, qué tipo de creyente Dios desea? Eso es lo más importante. Pues está en su palabra, hermano. Y es vivirla y obedecerla. Amén, iglesia. La palabra es clara. Jesús dice, es difícil que alguien que tenga dinero y que eso mueva su vida, que eso esté en su corazón, es difícil que esa persona me siga. Es difícil que esa persona entregue su vida a mí.
visto a lo largo de la historia, hermanos. En las congregaciones hay más personas pobres, en sentido humilde, no ricas, quiero decir, no ricas, que personas ricas de alto nivel económico. ¿Cuántos ricos sabemos aquí, hermanos? Económicamente hablando. Os surge la pregunta, si usted fuera rico, ¿estaría aquí hoy? ¿Se hubiera levantado temprano para venir al discipulado? ¿Se hubiera levantado temprano para venir a darle gloria en alabanza al Señor? Meditar, ¿verdad? La palabra. Yo meditaba, hermanos. Me hago preguntas siempre. Yo no sé en dónde se congregue Elon Musk. ¿Sí sabe quién es? Pues nada más el hombre más rico del planeta. El más. ¿Dónde se congregará? Me preguntan acerca de Dios y no sabe qué decir porque no lo conoce. Yo me preguntaba, ¿dónde está Billy Gates, hermano? Tal vez hace obras de beneficencia. ¿Dónde se congrega? Digo, no lo sé, yo me hago la pregunta. ¿Dónde se congrega el señor Slim? Mire a quienes escogió Dios, hermanos, para que fueran sus discípulos, su iglesia, sus herederos del reino y ricos en fe. Aquí estamos. Pero acompáñenme a 1 Corintios 1:26. Primera epístola a los Corintios, hermanos, capítulo 1, verso 26 al 29. Dice lo que escogió Dios, hermanos, para ser esos discípulos, esos herederos del reino y ricos en fe. ¿Lo tiene, hermano? Dice, pues mirad, dice Pablo, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos, ¿qué? Sabios según la carne, ni muchos, ¿qué? Poderosos, ni muchos nobles. ¿O hay algún noble aquí, hermanos? ¿De algún apellido de alta alcurnia? Puede ser. Dice el verso 27. Sino que lo necio, ¿qué, hermanos? Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quiénes? A lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, otra vez escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, lo que Dios escogió, Él lo determinó así para que nadie se jacte de lo que es o de lo que tiene, hermanos. Dios escogió, hermanos, de lo necio para el mundo, de lo débil para el mundo, de lo vil para el mundo y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para hacer lo que ahora es. No escogió a la gente de las altas esferas. El Señor vino a nacer en humildad, hermanos. Él es el ejemplo mayor de cómo debemos conducirnos en esta tierra. Él vino a nacer en un lugar para animalitos, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Dejó todo, hermano. No lo tuvo todo, su honra como gloria, que aferrarse toda su gloria, para venir a morir en una cruz en lugar de usted y el mío. Y no se mostró en primera instancia a los reyes y a las personas de altas esferas. Se mostró primero, hermano, a los pastores, a la gente humilde.
Santiago nos dice que Dios, en su misericordia, dio su amor, hermano, eligió y sigue eligiendo a los pobres para que sean ricos en fe y herederos de su reino. No estamos negando que no a los ricos, hermano. Toda aquella persona que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios la recibe. Dios la transforma. Dios le da vida eterna y el perdón de sus pecados para siempre. Pero hay algo que estamos leyendo, que Dios tiene cuidado en su corazón también de los pobres. Por ello, nuestra primera razón de hoy, hermanos, para no caer en hacer acepción de personas, es que si caemos en ese pecado, estamos despreciando a quienes Dios ha honrado y elegido. Y ahí está lo grave. Si los pobres son en cierto sentido especiales para Dios, hermano, porque lo estamos leyendo, ¿qué pasa cuando los despreciamos o los hacemos menos nosotros? Estamos deshonrando, dando poca honra a lo que Dios considera valioso, a aquellas personas a quienes Dios ha bendecido. A ellos los ha honrado, los ha escogido. ¿Usted es elegido de Dios? Para ser rico en fe y heredero y heredera de su reino. Ahí donde Él va a reinar, ahí donde Él reina por los siglos, hermano. Ahí estará su iglesia. Ahí estará su iglesia. Por supuesto, hermanos, somos ricos a los ojos de Dios. Al mundo no, tal vez, pero a los ojos de Dios sí. Ricos, hermano, en esa fe que Dios da a quienes le aman. Porque somos ricos, hermano, porque somos bendecidos en Cristo. Por tanto, somos ricos en toda bendición espiritual. Acompáñame a 2 Corintios, capítulo 6. 2 Corintios, capítulo 6, verso 10. No somos ricos, no tenemos todo en esta vida, hermanos. Como desde una visión terrenal, como el mundo lo ve. A veces vivimos al día con todos nuestros gastos, ¿no es cierto? Pero con la presencia de Dios. Y dice aquí, ¿cómo vivimos, hermanos? Como entristecidos, mas siempre ¿qué? Una pausa aquí, hermanos. Así debemos vivir. Pareciéramos al mundo personas tristes, mas siempre debemos ser nosotros. Dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Una pausa aquí. ¿Por qué podemos enriquecer a muchos, hermanos? Porque podemos compartirles el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, por eso lo hablaba así Pablo. Él bendecía, él era enriquecido y podía enriquecer a los demás. Era enriquecido por todas las bendiciones espirituales que Dios le había dado a él, para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyendo lo que, hermanos. Hermanos, en Cristo Jesús lo tenemos todo. No necesitamos más. Cristo es suficiente, por supuesto. Así es. ¿Sabe por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque Él es Dios, hermanos. Y nosotros estamos completos en Él. Como dice Colosenses capítulo 2. Lo tenemos todo porque Él es Dios y porque en Él estamos completos. Y sabe, deberíamos de vivir de tal manera que eso se refleje.
Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Se refleja en su vida que usted está completa en Cristo? ¿Completo? ¿Sí me escuchó? ¿Está pensando? ¿Está meditando, verdad? Hermanos, deberíamos reflejar que conocemos la gloria de Dios. Deberíamos reflejar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, que conocemos la gloria porque conocemos al Dios de la gloria. El que está en Cristo y tiene a Cristo como Señor, hermano, lo tiene todo. Todo, hermanos. Ellos, los que saben que tienen todo en Cristo, ¿saben quiénes son? Los que le aman. Los que aman al Señor. Los que hemos puesto nuestra fe en Él, hermanos, para salvación. Seamos ricos o pobres para el mundo. Nosotros somos, hermanos, los herederos de ese reino. ¿No da gloria a Dios? Somos herederos de ese reino. Si el Señor viene en este mismo instante, ese reino para nosotros está asegurado, porque Él así lo ha establecido. Amén. Él así lo ha establecido. Un día estaremos en ese lugar, hermanos, con el Señor, donde no habrá pobreza, pero sí todos seremos ricos, espiritualmente, por supuesto, con vida eterna todos, hermanos. Hermanos, alégrense. Un día estaremos en casa. Estaremos en casa. En la casa que es el reino de nuestro Dios. Alégrense, hermano, por esa grande bendición. Estaremos en casa, alegres, alabando a Dios para siempre. Veo, hermano, cómo le alaba usted al Señor. Veo cómo viene, cierra sus ojos con todo su corazón, dando gloria a Dios, porque tiene un corazón agradecido. ¿Cómo no darle gloria a Dios, hermano? Él escogió a los pobres. Recuerda el canto, escogidos, perdonados. Yo soy quien tú dices que soy. Recuerda, escogido, perdonado. Yo soy quien Dios dice que soy, hermano. Sus hijos, su viña, su pueblo, su iglesia. Somos bendecidos, amén. Amén. Hermano, no se queje. No se queje de lo que no tenga. No se queje de lo que no tenga en esta vida. Si está en Cristo, usted es rico. Si está en Cristo, Él es su Señor. Si está en Cristo, Él es proveedor. Si está en Cristo, Él es salvador. Si está en Cristo, hermano, el control de su vida, de su familia y de todo lo que usted es, lo tiene el Señor, porque Él es soberano. No se queje de lo que no tiene, hermano. Al contrario, dé gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que en verdad son mucho más pobres que nosotros, o tienen mucho menos de lo que nosotros tenemos. A veces no, ni para comer. A veces ni para comer. Santiago 2:6, hermanos. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y hace una pregunta a Santiago. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que
los arrastran a los tribunales. Santiago sigue aquí, hermanos, confrontando a los creyentes por la mala actitud de hacer acepción de personas. Los acusa de haber afrentado a los pobres. ¿Qué es afrentar? Es deshonrar, es despreciar, es tenerlos en pocos dignos de honra. Algunos creyentes estaban despreciando a sus hermanos pobres, pero también estaban teniendo favoritismo para con los ricos que no eran creyentes. Por ello Santiago los confronta fuertemente con dos preguntas cuestionando su favoritismo. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Hace esta pregunta Santiago. Hermanos, los propios apóstoles, ¿qué eran los apóstoles? ¿A qué se dedicaban? Eran despreciados en la sociedad. Eran pescadores, hermanos. Uno de ellos era publicano, era gente despreciable en aquel tiempo. Eran los que cobraban los impuestos. A esa gente escogió el Señor y los pulió, les enseñó, trató con ellos, les enseñó a depender de Él y seguir siempre adelante. Aún ellos, los propios apóstoles, fueron llevados a la corte, ¿no es cierto?, a testificar delante de las autoridades, delante de los judíos y los gentiles. Pablo y Silas fueron ejemplo de ellos, hermano. Irónicamente, entonces, los ricos incrédulos, a quienes algunos creyentes tenían en alta estima, eran los opresores de ellos. La riqueza, hermanos, tiene una tendencia en el corazón del hombre a hacer que las personas se sientan superiores a los demás. No generalizo, pero hay esa tendencia. Despreciando al pobre, incluso los llevan a los tribunales, y en aquel tiempo también, y mediante cohecho, es decir, pagando un soborno, compraban al que tenía que aplicar la ley para que dictara en contra de los pobres. Por eso Santiago está diciendo, no son los que los arrastran a los tribunales, aquellos que ustedes tienen en alta estima y que tienen favoritismo para con ellos. Y les deja ahí la pregunta. Pero no solo eso, Santiago sigue cuestionando a los hermanos creyentes, verso 7, y dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ¿quiénes? Sobre nosotros. Nos está llevando a reflexionar con estas preguntas. La primera respuesta a la pregunta inicial, ¿no son ellos los que nos arrastran a los tribunales? Sí, pues es un sí, son ellos. A los que tú tienes favoritismo son los que están despreciando a los que menos tienen. Y vuelve a hacer la pregunta, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Es decir, no están calumniando el buen nombre, se refiere al nombre de Jesucristo. No están blasfemando el nombre de Jesucristo por el cual ustedes fueron salvos. Eso es lo que les está diciendo. ¿Sí? Porque invocar se refiere al llamado eficaz de la salvación que Dios da. Es un llamado eficaz. Nosotros creemos que Dios hace un llamado eficaz, hermano, que es irresistible, aquel que Dios ha elegido para ser su hijo. Dice, no son ellos quienes han maldecido el buen nombre de Cristo, quien nos llamó para salvación. Les está llevando a entender que aquel a que están afrentando es a Cristo mismo, porque lo están maldiciendo. A esos que ustedes tienen favoritismo, ellos ofenden el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, cuando se actúa a favor de los ricos, es como estarnos poniendo de parte de los que blasfeman el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Eso está hablando Pablo,
de no hacer acepción de personas. Por tanto, hermanos, es una acusación grave. Se está menospreciando a aquellos por quienes Dios tiene consideración y cuidado, aquellos a quienes los ha elegido para heredar su reino. Pero estos creyentes, no obstante eso, también tienen favoritismo por aquellos incrédulos ricos que maldicen y ofenden al Señor Jesucristo. Santiago nos dice, esto no puede ser así. Esto está muy mal. Muy mal. Cuidado con ello. Podemos caer en favoritismos y pecar contra Dios, no solo teniendo favor por los ricos impíos. Puede haber presión, hermanos, en nuestro trabajo, aplicándolo ya a nuestra vida, a nuestro tiempo. No solo es a los ricos, hermano, o a los pobres. Ni a rico ni a pobre hay que tener favoritismo o acepción de personas. Puede haber en un trabajo alguien, el jefe o la jefa pueda presionarlo, puede decir, esto se da, es mi cumpleaños. ¿Sabes qué? Tenemos que ir a tal lado. Se va a poner bien bueno. Señor, lo estimo, lo respeto. Mi trabajo lo avala, pero soy cristiano. No puedo convivir. ¿Puede haber presión ahí, hermanos? Caray, ¿no vas? ¿Cómo? ¿Cómo soy tu jefe? Si no vas, que no me eres leal. Esto se da en la vida de alguien, hermanos. En la sociedad, quiero decir. De una u otra manera. Pongo este ejemplo, hay muchos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué decisión tenemos que tomar? La pregunta es, ¿qué le impone más? ¿Complacer a su jefe o a Dios? Esa es la pregunta. ¿Usted qué haría? Por supuesto, Santiago, y recalco esto, hermanos, Santiago no está incitando a los creyentes a enfrentar o tratar mal a los ricos, opresores, no. Él está exhortando al creyente, Santiago le está exhortando a que sean leales con los pobres, que no los menosprecien y que también soporten las injusticias de los ricos y demostrar así que tienen la mente de Cristo, demostrar así que son salvos, demostrar así que tienen las riquezas en fe, demostrar así que en verdad son hijos de Dios. Tenemos que soportar a veces las injusticias. Así es la vida del creyente, hermano. Y con la actitud correcta para no pecar contra Dios. El ser parcial o caer en favoritismo no solo es contrario, como lo podemos entender, al carácter de Cristo. Es incompatible con la fe cristiana, con la fe que profesamos tener nosotros. Además va en contra de la elección, como ya lo vimos, de Dios hacia los pobres. Y no solo eso, también es una actitud de favoritismo, de acepción de personas, es contraria a la ley de Dios. Y aquí llegamos a nuestra segunda razón. Recuerda el título, hermano. El pecado de hacer acepción de personas. Estamos en la segunda parte. Y estamos viendo hoy 3 razones de peso para no caer en hacer acepción de personas. Ya vimos la primera. Si lo hacemos, estamos despreciando a aquellos a quienes Dios ha elegido para estar en su reino. Cuidado. Número 2, aquí estamos. Porque si caemos en hacer acepción de personas, estamos transgrediendo los mandatos de Dios. Versos del 8 al 11, dice Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ¿cuál es esa ley real? Aquí lo dice. Amarás a tu prójimo, ¿cómo, hermano? Como a ti mismo. ¿Qué dice Santiago?
bien haces. O sea, haces bien si cumples con este mandato, dice el verso 9. Pero, aquí hay un contraste, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley, ¿como qué, hermanos? Como transgresores. Esto es importante y muy interesante, hermanos. Dice él, si en verdad cumples con la ley real. Meditemos, si es una ley real, ¿quién la decreta? Un rey, ¿no? Si es real, la decreta un rey, ¿no? Alguien supremo, alguien soberano rey, que es Dios. Esa es la ley real, en la que decreta Dios, el rey soberano, ¿sí? Y si la decreta un rey, en aquel tiempo, vámonos a lo terrenal, hermanos. Se decretaba un edicto en aquel tiempo en Roma. Iban a la plaza principal y ahí iba se me fue el nombre ahorita, hermanos. El vocero y proclamaba el edicto del rey. El heraldo. Llegaba ahí y gritaba fuertemente lo que había decretado el rey, la ordenanza que él estaba ordenando. ¿Qué tenían que hacer cada uno de los súbditos de todo ese reino? Obedecer. Hay de aquel que en aquel tiempo no obedeciera. ¿Sabe qué le costaba? La vida. Así de fácil. Lo que el rey decretaba, eso se tenía que hacer. Era obligatorio. Y aquí estamos hablando, dice Santiago, si en verdad cumples con la ley real, si en aquel tiempo, hermano, era enviado el heraldo a proclamar los decretos del rey que se debían cumplir, aquí no era ningún rey terrenal. Aquí está hablando de la ley real del supremo Dios, hermanos. Por lo tanto, ¿qué crees? Hay que cumplirla. Si en aquel tiempo se tenía que cumplir, ¿cuánto más este mandato que no venía de un rey terrenal? Es decir, son los decretos de Dios obligatorios de cumplir, hermanos. Alguien preguntó a Jesús, ¿cuál es el más grande y mayor mandamiento de la ley? ¿Recuerda usted? Acompáñenme a Mateo 22:37. Mateo 22:37. Jesús responde a esa pregunta. Miren lo que dijo. Verso 37. ¿Está ahí, no? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le preguntaron cuál es el más importante y más grande mandato de Dios en su ley. Es este. Y luego dice el verso 38. Este es el primero y grande mandamiento. Verso 39, al que quiero llegar. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es ese semejante? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es lo que está hablando Santiago. Dice el verso 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley. De estos dos mandatos, hermano, depende toda la ley. Y los profetas. Acompáñenme rápido a Romanos 13:8. Romanos 13:8, se lo leo. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Escuche, hermano, escuche. El poder cumplir toda la ley radica en una sola cosa: en amar. En amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí estamos cumpliendo la voluntad, toda la ley de Dios. Sí amamos, hermanos. Dice Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás.
Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple. 2 puntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple, hermano. Es necesario amar. Es necesario que haya amor en nosotros para con Dios. Y si hay amor para con Dios, hermanos, vamos a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso dice Pablo en el verso 10 que sigue: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es, ¿qué dice? Es el amor, hermano. Esto es oro, hermanos, para nuestra vida. Al amarnos a nosotros mismos, pues ¿quién va a querer, hermano, que nos maten? Medite en ello. Si nos amamos, nadie, obvio que sí, no queremos que nadie nos mate, no queremos que nadie nos mienta, o que nos robe, o que abuse de nosotros. Si amamos a los demás con ese mismo amor que nos amamos, en ese grado de amor e interés, nunca les haremos cosas cumpliendo la ley, cosas negativas, nunca les ofenderemos, nunca les dañaremos. Entonces ahí estaremos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quien ama a Dios con todo su corazón, hermanos, con toda su alma, con toda su mente, va a cumplir el mandato de amar a su prójimo. Va a cumplir ese mandato. Por tanto, hermanos, escuche por favor. Ese es un punto importante. El que ama no va a adulterar, no caerá en adulterio. El que ama no va a matar, el que ama no va a robar, el que ama no dirá un falso testimonio, el que ama no codiciará, cumpliendo así la ley de Dios. El amor a Dios y a nuestro prójimo. Hoy el mundo equivocadamente dice, para amar a los demás, ¿qué nos dice, hermanos? Para que puedas amar, primero tienes que amarte a ti. Ese es el problema. Nos amamos mucho más de lo que debiéramos, hermano, hasta caer en el egoísmo y olvidarnos de todo lo demás. Bueno, ese es el mundo, lo que dice, ¿verdad? El Señor nos mete en un equilibrio correcto a través de su palabra. Ama al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y también vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no vas a adulterar, no vas a robar, no vas a dañar a tu prójimo. Reitero, en el mundo equivocadamente dice, para amar a los demás, primero ámate a ti mismo. Realmente el hombre se ama tanto a sí mismo que solo piensa en él, ¿no? Nos amamos tanto que no nos preocupamos más que por nosotros, por alimentarlo a nosotros, por vestirnos a nosotros, por nuestro cuerpo, el nuestro, por nuestra apariencia, por nuestros trabajos, por ser feliz y placentera toda nuestra vida. Para eso vive el hombre sin Dios. Y esta debería de ser la misma preocupación y tenacidad para con nuestro prójimo. La realidad es que no lo vivimos. Si así hiciéramos, hermanos, no caeríamos en el pecado del cual estamos estudiando. No caeríamos en el pecado de hacer acepción de personas. Es el amor a Dios y al prójimo. El amor a Dios y al prójimo. Y retomo el verso 8. Si cumples la ley de Dios, es decir, su mandato, de verdad lo cumples, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dice Santiago, si haces eso, bien haces. Estás haciendo lo correcto delante de Dios. Pero, dice el verso 9, Santiago 2:9, pero si hacéis acepción de personas, ¿cometéis qué, hermanos? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es decir, pero si favoreces más a algunas personas que a otras, cometes pecado, dice Santiago, y eres culpable de violar la ley. La acepción de personas no es simplemente, hermano, un asunto de desconsideración o falta de cortesía, sino que es un pecado grave a los ojos de Dios.
No es una falta menor, hermano. No es una falta menor ante Dios. Santiago no está hablando de un favoritismo en el cual se caiga de manera ocasional, no. Está hablando de una práctica cotidiana de caer en un favoritismo habitual. Eso es pecado. Y el que cae en eso es culpable de toda la ley. Dice el verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué, hermano? De todos. Aquí hay algo muy importante, hermanos. La ley de Dios está formada por todos sus mandamientos, los cuales forman una unidad. Es una unidad, no son solo partes, hermanos. Los mandamientos de Dios, hermano, no son aislados. Se infringe uno, se está infringiendo todo lo demás. Así como nuestro cuerpo, hermano, forma una unidad. Y cuando está afectado uno de los miembros de nuestro cuerpo, se afecta a todo lo demás. Se afecta a cada órgano en esa unidad. Así es en lo espiritual, en cuanto al pecado. Permítame este ejemplo. Es como querer pasar a través de una ventana, de un cristal, de un vidrio, querer pasar un cable del exterior al interior con un martillo. ¿Cuándo va a poder hacerlo, hermano? Así está formada la unidad. La unidad de los mandatos de Dios. Es como ese martillo que da, por muy pequeño que sea el golpe al vidrio, toda la unidad del cristal se va a colapsar, se va a romper, porque se afecta toda. De igual manera cuando pecamos, hermanos. Por eso aquí en el contexto en el que estamos estudiando, el hacer acepción de personas no es algo menor ante Dios, hermanos. No es algo menor. En otras palabras, podemos cumplir todos los demás mandatos de Dios, pero el que transgrede el mandamiento del amor por hacer acepción de personas, se hace transgresor de toda la ley de Dios. Hermanos, ante Dios no hay pecados pequeños. Ante Dios no hay pecados pequeños, hermanos. Así sea una aparentemente mentira pequeña, es pecado. Es transgresión a la ley de Dios. Para el creyente, hermanos, no hay el cumplir la ley de Dios en parte. Y no quiere decir, hermanos, que seamos perfectos o que podamos cumplir con toda la ley. El Señor en su sacrificio sustituto en la cruz ya cumplió esa ley, pero a nosotros lo que nos resta es esforzarnos y ser diligentes para obedecer los mandatos de Dios. Amén, iglesia. Amén. Dice el verso 11, Santiago 2:11, hermanos. Porque el que dijo no cometeréis adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago estaba consciente de que como seres humanos tenemos la tendencia a excusarnos de nuestro pecado, pensando que tal vez son pecados mínimos, o que otras personas cometen pecados mucho peor que nosotros. Cuidado, hermanos. Cuidado. Cuidado. Aquellas personas que no conozcan a Cristo y que están esperando que van a ir al cielo por sus obras están equivocados. Aquellas personas que están pensando que porque yo no mato, que porque yo no adultero, una mentira piadosa de vez en cuando no es tan mala. Si están valorando así el poder ir al cielo, se están equivocando. Hasta el más terrible de los dictadores y de los asesinos se va a ir también al infierno junto con aquellos que dicen mentiras piadosas por no conocer al Señor Jesucristo. Por igual. Por igual.
El mundo piensa que por sus obras se va a salvar, hermanos. Y ellos se justifican diciendo, no, pues yo no mato, yo no adultero, yo no soy asesino, yo no soy ladrón. Eso no les va a valer, hermanos, cuando estén en la presencia del Señor. Mire, hermano, Dios conoce la vida de nosotros al detalle, cada instante, donde estemos, a donde vamos, Él está ahí. Y Él conoce cómo nos conducimos. Él conoce todos nuestros pensamientos, hermanos. Y un día seremos juzgados por todo lo que habremos hecho. Ya no un juicio para condenación si estamos en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero sí iremos a un juicio, hermanos, delante de Dios, en el cual Él determinará cómo estuvo nuestra vida, habrá galardones o no. Pero vamos a ser juzgados. Acompáñenme a Mateo 5:18, por favor. Dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Dice el verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy que, hermanos, muy pequeños, fíjense, y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, es decir, que sea obediente a los mandamientos de Dios, este será llamado grande en el reino de los cielos. Reitero, hermanos, ningún pecado es menor a los ojos de Dios. Todo pecado, por muy pequeño que le parezca al hombre, es ofensa a Dios. Es ofensa a Dios. Si hubiese una diferencia de pecados, aquí en la tierra pudiera ser sus consecuencias, hermanos. Pudiera ser sus consecuencias. No es lo mismo mentir que uno está llamando de un lugar y que ya va para allá y apenas se está vistiendo cuando tiene una cita, a caer en adulterio. Las consecuencias son muy diferentes. Si acaso ahí pudiéramos decir que hay diferencia, pero ante Dios toda transgresión no es ni mayor ni menor, toda transgresión es pecado. Todo que no se conforme a la voluntad de Dios. En ocasiones pareciera, hermanos, que hacemos un balance de la vida y así lo hace la sociedad. ¿Cuántos estoy cumpliendo? A ver, los pongo en una balanza. Estos los estoy cumpliendo, pues ahí la llevo. ¿Cuántos no he cumplido? No, pues esto me ha costado trabajo, pero pues veo mi balanza, pues creo que estoy cumpliendo uno más de los que no estoy cumpliendo. No va tan mal. Ahí la llevo. No ese es el parámetro, ese no es el parámetro ante Dios, hermano. No es el criterio, esos son criterios humanos, ¿sí? Esos son criterios humanos y no de Dios. Esa sería una justicia por obras. Tengamos cuidado con ello, de no ofender a Dios con nuestro caminar. Mejor tengamos cuidado de no ofender a Dios con nuestro pensar, nuestros pensamientos, con nuestro hablar, con lo que actuamos y hacemos. Tengamos cuidado de no hacer acepción de personas. Llegamos a nuestra tercera y última razón, hermano, para no caer en el pecado de hacer acepción de personas. ¿Sabe por qué no debemos caer? Porque un día entregaremos cuentas delante de Dios de todo lo que hagamos. De todo lo que hagamos. Dice Santiago 2:12. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley. ¿De cuál ley, hermanos? ¿Sí está conmigo? La ley de la libertad. Estamos en Santiago 2:12. Santiago ahora, hermano, define algo que ya había enseñado anteriormente en el capítulo 1, que las palabras sin acciones son vanas. Por eso dice, si así hablas, así vive, así haz como estás tú hablando. Así hablen, así hagan, así procedan. Vivan y obren como verdaderos creyentes que han sido salvos por la gracia de Dios. Recuerden
como creyentes que serán juzgados por la ley de Dios, la ley que los ha hecho libres. Hermanos, como cristianos, siempre debemos tener presente algo. Que un día, hermanos, estaremos en la presencia de Dios para ser juzgados. Reitero, ya no para juicio, sino para que el Señor evalúe cómo vivimos, cómo hicimos, ya no para salvación. Somos salvos, hemos entregado la vida al Señor Jesucristo. Pero Él va a evaluar lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada que esté oculto ante Dios de nuestra vida, hermanos. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. ¿A quién, hermanos? A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No hay nada oculto de su vida, de mi vida, de ningún ser humano que Dios no conozca. Por eso, en 2 Corintios, Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y seremos juzgados, hermanos, por la ley de la libertad, es decir, por la ley del Evangelio en Cristo, por la palabra sembrada en nuestro corazón. Por esa ley seremos juzgados, la de la libertad. Esa palabra, esa ley nos ha liberado, hermanos, a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Nos ha liberado de la esclavitud, nos ha liberado del juicio, nos ha liberado del castigo eterno del pecado. ¿Puede dar gloria a Dios, hermano? De eso nos ha hecho libres. Por ello el cristiano verdadero no vive con temor de la ley, hermanos, sino con gozo de los preceptos y de los mandatos de Dios. Los mandatos de Dios, su palabra debe traer gozo, debe leerla con gozo. ¿Qué quieres decirme? Señor, ¿qué quieres que yo cambie para agradar y glorificar tu nombre? Debe de haber gozo, hermanos, en ello. Por ello, constantemente, hermanos, como creyentes, a cada instante, me atrevería a decir, debemos evaluar todo lo que hacemos. Cada palabra que decimos, cada acto, cada decisión que tomamos, debemos recordar que toda nuestra vida debe estar gobernada por los mandatos de Dios. Todo lo que hagamos. ¿Qué decisiones has tomado en esta semana? ¿Han sido dirigidas por Dios? ¿Has ido a Dios para que tomes la decisión correcta de lo que decidiste hacer, hermano? Cuando Dios dirige o permitimos que Dios o recordamos que la palabra de Dios debe dirigir nuestra vida, esa ley nos guía, hermano, estaremos cumpliendo su voluntad y estaremos cumpliendo el ser misericordiosos para con nuestro prójimo. Amén, hermanos. Dice el verso 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En este contexto, el que no ha mostrado misericordia obviamente se refiere a los incrédulos. Ellos no van a mostrar misericordia, va a ser un estilo de vida. Dice un comentarista hablando de ellos, dice, la vida que ellos les caracteriza es por la parcialidad, por la dureza, por el egoísmo, por el desinterés por los demás. En resumen, son faltos de amor. Están lejos de amar a los demás como se aman a sí mismos, no reflejando nada del amor de Dios y del interés por los necesitados. No recibirán bendición ni misericordia porque ellos no han sido misericordiosos. Fin de la cita. El Señor nos ha llamado a ser misericordiosos, hermanos, a mostrar amor para con nuestro prójimo.
no haciendo acepción de personas, hermanos. Por ello, hermanos, Dios demanda al creyente que acepte a su hermano, que acepte a los demás sin favoritismos. Antes bien, el llamado a nuestra vida es mostrar compasión y misericordia. Y hay una pregunta clave para que el Señor dirija ese caminar que Dios quiere en nosotros. ¿Sabe cuál es? Cada que tengamos que tomar una decisión, hablar, actuar o hacer, preguntarnos, ¿qué hubiera hecho Cristo aquí? ¿Qué pasa si entra una persona maloliente, hermanos, aquí? ¿Pero qué haría usted? Porque sabemos, no, pues recibirla bien. Pero usted lo haría. ¿Usted la recibiría? ¿Qué pasa si viniera aquí un borracho? ¿Qué pasa si viniera una mujer de la vida nocturna? ¿Cómo la recibiría usted o lo recibiría? Y alguien me dijo, ay, ¿qué cree? Y llegamos a una congregación y estaban unos homosexuales ahí. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Esas son las personas por las cuales tenemos que orar y pedirle a Dios que las traiga. ¿No es cierto? Ah, es que tu maestro se junta con los pecadores. A eso vino. A mostrar misericordia, a salvar a lo que se había perdido. ¿Qué pasaría, hermanos, si entrara alguien aquí maloliente? ¿Qué haría usted? Una vez caminando en mi trabajo hace años encontré a una persona y pasé de largo, hermano, le confieso. Estaba metida en una cortina, era un indigente. Y iba yo pues a cumplir mi trabajo a unas oficinas. El Señor me regresa, hermanos, me regresó. Ven que lo puedes ayudar. Nadie se acercaba. Él me lo dijo, nadie. ¿Por qué me ayuda? Pues porque conozco a Cristo. ¿Te han hablado de Cristo, verdad? Sí, sí me han hablado de Jesucristo. Pero aquí nadie me ayuda. Metido, tirado. A ver, te voy a ayudar a que te levantes. Agárrate. Como pudo se paró. ¿En qué te puedo ayudar? Ya recibiste a Cristo, ya entrega tu vida. Amigo, no hay otra. Se llama Adriano, se llamaba, no sé si viva. Es que nadie me quiere llevar. Vamos a orar, vamos a ver qué podemos hacer. Lo levanto, hermanos, y la planta de sus pies le salían gusanos. Nadie se quiso acercar, hermanos. Dije, Señor, me tenía yo que ir, hermanos, a mi trabajo. En ese momento llegaron dos personas que me vieron con él y me dicen, hermano, ¿en qué podemos ayudar? Le digo, pues, necesita ayuda, Adrián. Tengo que irme a trabajar, pueden, sí, nosotros lo vemos. No sé qué pasó, hermanos. No sé qué pasó. Pero el Señor nos ha mandado a tener misericordia. A no hacer acepción de personas, porque Él ha tenido misericordia por nosotros. Él ha tenido, hermanos. Y si somos creyentes, debemos mostrar misericordia y amor para con todos. Ciertamente ya no estamos en la ley de Moisés, ahora estamos bajo la gracia de Cristo, hermanos. Bajo la gracia de Cristo Jesús. ¿Sí?
Ya no seremos juzgados por la ley de Moisés, pero sí por la ley de Cristo, hermanos. Y Él nos recuerda hoy: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por esa razón, hermanos, es que Santiago nos habló dos enseñanzas: para no menospreciar a los pobres o tener favoritismo por los ricos. Eso es pecado, hermanos. Quien hace acepción de personas va a estar transgrediendo la ley. Y escuche lo que le voy a leer: cómo es nuestro Dios, que tiene cuidado del pobre. Escuche, Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Amén, hermanos. Y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ese es el cuidado que Dios tiene, hermano, de aquellos que pasan por situación difícil en su vida. El mundo dice: como te ven, así te tratan. Así obra el mundo, así hace acepción de personas. Quien no conoce a Dios, por supuesto, tratan a las personas según lo que pueden recibir de ellos. Por eso al pobre, que no puede dar nada, lo menosprecian. Por eso hay favoritismo por el rico, por el pudiente, porque pueden recibir algo de ellos. La palabra de Dios nos dice que no debemos vivir de esa manera. El Hijo de Dios, la hija de Dios, hermano, no juzgamos por apariencias. Amén. Antes bien, hermanos, mostramos misericordia porque hemos recibido la misericordia de Dios. Lo importante es cómo vivamos. Podemos saber mucha Biblia, pero Dios desea que vivamos su palabra. El Señor es con nosotros, hermanos, y Él sabe cómo vivimos en cada lugar que estamos. Él está ahí en las situaciones en las que estamos, en las conversaciones, en las decisiones. Aún reitero nuestros pensamientos. Debemos tratar a los demás con dignidad, sea pobre o sea rico, tenga o no tenga, hermano. Hay una razón más: porque también fueron creados a imagen y semejanza de Dios, hacedores y no solo oidores de la palabra. Oremos, hermanos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por instruirnos y capacitarnos por medio de tu verdad, Señor. Gracias, Dios, porque tu instrucción nos muestra tu voluntad, Señor. Nos muestra cómo deseas que vivamos, Padre. Nos muestras tu deseo de cómo debemos conducirnos, Señor. Hoy nos queda claro, Señor, que tener favoritismo, que hacer acepción de personas, Señor, es pecado delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, a recordar que debemos mostrar misericordia para con toda persona, por una grande razón, Señor, porque hemos recibido de tu misericordia, Señor. Por tu gracia, Señor, nos has alcanzado para salvación. Que no se nos olvide, Señor, que el rico, el pobre, han sido creados también a tu imagen, Señor. Oramos, Señor. Oramos por aquellos que no te conocen. Oramos por aquellos, Señor, que aún no están en Cristo. En tu soberanía, la salvación, sabemos que es tuya, Señor. Obra en esos corazones, por favor. Y Padre bendito, queremos hoy pedirte por los enfermos, por todos nuestros hermanos que están afligidos en su salud, Padre. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que les ayudes, que les sanes en tu voluntad, Padre. Que les sanes, que los ayudes, que los fortalezcas, Señor, que los animes, por favor, Padre. Que les recuerdes, Señor, que
que tú eres nuestro médico divino, nuestro sanador. Sánalos, Señor, por favor, y fortalécelos en este tiempo de prueba, Señor. Y permítenos estar aquí, Señor, prontamente, para glorificar tu nombre y para ser edificados por tu palabra, Señor. Gracias te damos. Llévanos en tu paz, Señor, porque te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.